Es miércoles, día en Geopoder para Terra Crítica, el programa que cada semana dedicamos a cuestiones nacionales. Y evidentemente, en los últimos días el gran protagonista ha sido Milei, el presidente de la República Argentina, que ha visitado la Comunidad de Madrid, ha sido recibido por una presidente autonómica, en este caso Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y lo cierto es que Milei nos ha dejado un discurso muy distinto al de los políticos que tenemos en nuestra tierra patria, en España. En vez de hablar de cuestiones de género, de inmigración o todas estas cosas de las que estamos habituados a escuchar a izquierda y a derecha con diferentes planteamientos, Milei ha hablado en un discurso de economía pura y dura. Vamos a poner un fragmento de lo que ha sido su speech y lo comentaremos hoy con nuestros dos invitados de lujo, con José Papí y con Pedro Gallego. Pero antes escuchamos al presidente de la República Argentina. Esto es lo que decía Milei. Lo que era el modelo de la casta. El modelo de la casta, es decir, básicamente parte de una premisa socialista que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, esa definición tiene algunos problemas. El primero es que las necesidades son infinitas y el tema es que los derechos alguien los tiene que pagar y los recursos son finitos. Aquellos que creemos en las ideas de la libertad, en el capitalismo de libre empresa, donde consideramos que el mercado es un mecanismo de cooperación social, donde voluntariamente se intercambian derechos de propiedad, consideramos que ese trabajo lo hace el sistema de precios y no hay nada mejor que pueda resolver lo que resuelve el sistema de precios, que probablemente haya sido una de las mayores invenciones humanas de la historia de la humanidad. Sin embargo, los socialistas no creen en eso. Creen en un monstruo horrible, empobrecedor, llamado justicia social. Porque la justicia social lo primero que hace es violentar la igualdad ante la ley, porque a unos le quita y a otros les da. Y eso antes está precedido de un robo. Digo, porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola, a cambio de que si no los paga uno va preso. Y además suelen enarbolar cuestiones nobles, pero la discrecionalidad siempre juega una mala pasada, digamos, siempre hay filtraciones. Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos. Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? En ese sentido, lo que sucede es que esa intención se manifiesta entonces en un aumento del gasto público, en un aumento del déficit fiscal. Y el déficit fiscal tiene que ser financiado, siempre es financiado. Y ustedes tienen distintas formas de financiar el déficit fiscal. La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación, porque la deuda no son ni más ni menos que impuestos futuros. Entonces quiere decir que la fiesta del presente está siendo pagada por el trabajo de personas en el futuro, digamos, personas que no votan, personas que todavía ni siquiera nacieron. Es decir, es profundamente inmoral. Pues un discurso puramente económico en el que trataba de explicar cómo se ha llegado a la situación económica actual. Hoy lo vamos a hablar, como decíamos, con dos invitados de lujo. El primero de ellos, Pedro Gallego, al que saludo ya. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar otra vez con todos vosotros. Y José Papí, nuestro habitual en Geopoder. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y todavía más encantado de que en ese discurso de Milei se habla de la presidente y no la presidenta de la Comunidad de Madrid, algo que tú también has hecho, Xavi, en la introducción al programa. Así que encantado de estar con vosotros. Pues la verdad es que ha sido una cosa que no la he hecho a mala leche, pero bueno, la verdad es que me ha salido bien, ¿eh? He quedado bien. Bueno, pues vamos a coger al toro por los cuernos. Pedro, empezamos contigo. Llega Milei a España y en vez de ser recibido por el presidente del gobierno, que sería lo normal, ¿no? Viene el líder de otra nación a España, lo lógico sería ser recibido por el presidente del gobierno, no solo no recibido por el presidente del gobierno, sino que además
ha recibido en los últimos días insultos por parte de Pedro Sánchez y es recibido por la presidenta de una región, que en este caso es Madrid. Bueno, comentaba esto con José en los prolegómenos previos a la grabación de este programa. Desde luego es una anomalía difícil de imaginar en cualquier nación política. Poníamos el ejemplo de que supongamos que en una región de Rusia, pues un gobernador de una región, un mandatario, tuviera una enemistad manifiesta con Vladimir Putin y recibiera pues a un canciller, a un primer ministro, a un presidente de otra nación política, al margen de Putin, y no solo en esos términos, sino condecorándolo, haciendo un desprecio completo al Estado y en una clara beligerancia contra el gobierno del Estado actual. Desde luego es una anomalía que es difícil encontrar un antecedente de estas características. Eso pone de manifiesto la falta de legitimidad que tiene el Estado, la desmembración de España como nación política y la utilización por su parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, del advenimiento de una figura singular dentro de la política como es Javier Milei, que es una suerte de tecnócrata que a la sazón ha llegado a ser presidente de una nación política como Argentina y que tiene un discurso contrario a la casta oligárquica a la que pertenece precisamente también Isabel Ayuso. El fundamento de su discurso, como la de su llegada a la política argentina, pues es un fundamento teórico-económico basado en la teoría austriaca, que es una teoría que tiene una de sus bases en la Escuela de Salamanca, donde el principal adalid mundial es español, que es el profesor Jesús Huerta de Soto, al que él le tiene como un maestro, Javier Milei. Y bueno, pues luego si queréis entramos ya en los detalles del discurso y de otras cuestiones, pero como primera parte, pues esta connotación anómala que pone de manifiesto, como digo, la falta de legitimidad del Estado de una nación política como es España, que está totalmente desmembrada y que no tiene fuerza ninguna ni para ejercer sus funciones. Geopoder es un canal donde precisamente se habla habitualmente de cuestiones internacionales, más allá de este programa Terra Crítica, y a José precisamente le quiero preguntar por esta cuestión. Las relaciones que tenemos ahora mismo con otros países, las relaciones internacionales que tiene España, que son muy extrañas. De hecho, lo hemos comentado en algún programa, José, y vemos una vez más cómo, pues, tal y como decíamos, tal y como ha apuntado muy bien Pedro Gallego, estamos en una situación anómala donde la presidenta de una región tiene que recibir al presidente de la República Argentina. Y suscribo todo lo que ha dicho Pedro y añado, para seguir abundando en su tesis, que no hay nación política seria que mande a representantes de dos partidos políticos a Bruselas a reunirse con comisarios europeos para, delante de ellos y con luz y taquígrafos, decidir cómo se va a componer el órgano de gestión de la justicia en España, el Consejo General del Poder Judicial. Es algo absolutamente abracadabrante. O sea, si tú quieres llegar a ese acuerdo, que desde luego lo que demuestra, pues eso, evidentemente es que no hay una separación de poderes en España, eso está claro, pero lo que no te vas es a Bruselas a hacerte la foto y como para dotarte de no sé qué suerte de pátina de internacional, de categoría, ¿no? Y bueno, yo creo que es otra de las demostraciones, ¿no?, que hemos tenido esta misma semana, junto con lo que estamos viendo ahora del discurso de un Milei recibido por un presidente regional en lugar de por un presidente del gobierno. Pues bueno, España en lo internacional pues demuestra que está completamente rota, como dice Pedro, así que no puedo más que suscribir lo que él acaba de decir. Pues si os parece vamos a agarrar ya el toro por los cuernos, que es el toro bien grandote además de ese discurso puramente económico, un discurso puramente económico que además, Pedro, yo estoy seguro de que hay muchos españoles que ni siquiera han sido capaces de seguir el hilo de lo que estaba contando, ¿no? Lo cual también, abro y cierro paréntesis, pues bueno, es
es una consecuencia, ¿no?, de tener un pueblo que no sabe de economía. Pero vamos a los puntos, porque él analiza lo que está ocurriendo a grosso modo, ¿no?, como estamos en un punto de endeudamiento tremendo en España, con unos impuestos altísimos y que son, bueno, pues una gran parte de los problemas que tenemos actualmente en nuestra nación, en España. Sí, bueno, tenemos una noticia que luego insertarás en el desarrollo del programa, que es del diario El Mundo, donde el titular pone de manifiesto que la presión fiscal ha subido 30 veces más en España que en el conjunto de la Unión Europea durante la era, denomina así, la era de Sánchez. Estamos viendo la noticia ahora. Posteriormente, sí, posteriormente, pues... es una noticia, perdón, tengo una por gráfica ser justos, vamos a nombrar al periodista que ha realizado esta noticia, es el señor Daniel Viaña, del diario El Mundo, como decías. Sí, eso es. A su vez, también hay unas gráficas que manifiestan que España lidera los impuestos sobre sucesiones y donaciones, sobre la renta y sobre el patrimonio. Podemos poner las imágenes donde se Ese es el de ve en cada uno de estos tipos. Eso es. Ahí estamos viendo el de donaciones. Pues el de donaciones vemos que estamos liderando, no, es el de donaciones, somos los primeros en donaciones. Luego, además, en Vamos a por el impuestos sobre la renta somos los terceros. Ahí estamos viendo el de la renta. Solo nos supera Francia y Dinamarca. Y luego en impuestos sobre el patrimonio somos también los primeros. Es decir, es que podemos, como corolario a este atraco impositivo, tenemos otro artículo también del Mundo donde el titular dice: el esfuerzo fiscal en España supera en un 17,8% al de la Unión Europea, según el Instituto de Estudios Económicos. Es un artículo y ahí firmado pone de manifiesto por Servimedia. Exactamente. Bueno, pues en fin, en ese contexto económico que produce o condiciona un contexto social en el que España lidera el paro juvenil en toda la Unión Europea, en un conjunto de emprendedores, países como Rumanía o Eslovenia le superan, donde el fracaso escolar tiene la tasa de fracaso escolar más alta de Europa, donde el nivel educativo está también a la cola de todas las evaluaciones que se realizan sobre esta materia, más todo lo que acabamos de nombrar acerca de los tipos de impositivos, la carga fiscal, la presión fiscal. Vemos que se plantea un panorama que es un contexto en el que ha podido desarrollar su discurso Javier Milei, advirtiendo, como dice en una frase que me hace gracia, que ellos vienen del futuro en el sentido que las políticas socialdemócratas pues llevaron a un país tan rico como Argentina y con tanta capacidad y potencial a la más absoluta de las miserias. Es un discurso en el que reniega del Estado como principal enemigo del ciudadano y que es un enemigo acérrimo de los impuestos con el que esquilman a todos los súbditos que existen actualmente, principalmente en la Europa continental. Y bueno, desde ese plano podemos decir que es un discurso, como he dicho al principio de mi intervención, en la primera parte de mi intervención, tecnócrata, más que político, y que desde luego no sé si José podrá encontrar a alguien de naturaleza homóloga aquí en Europa, por lo menos en la Europa continental, y que de alguna manera pone de manifiesto, pone el espejo en todas las porquerías que se han ido inoculando desde hace más de 3 décadas en España principalmente, y que nos han llevado a esta situación realmente dantesca, donde el endeudamiento, como él llama, son los impuestos del futuro que pagarán nuestros descendientes, evidentemente. Entonces, bueno, quiero decir que para terminar en esta segunda parte de mi intervención, pues que Javier Milei es una figura también anómala, como fue su visita a España, y que desde luego no va su paso por la política y por la política internacional y de su país no va a ser indiferente.
ya no lo es, ya podemos decirlo, pero desde luego, a mi juicio, es un detonante que va a producir muchos cambios, o por lo menos va a forzar a que se realicen. Pues José, te lanzamos el balón. ¿Cómo ves tú a este personaje? ¿Ves a alguien similar en algún otro país a nivel internacional que pueda ser homologable a lo que Milei está significando para la Argentina? Yo creo que Milei lo podemos encuadrar en eso que algunos han denominado la fachosfera, la extrema derecha, ¿no? Que son la parte de los villanos en los relatos de héroes y villanos que gustan tanto en la psicopolítica, que le gusta la socialdemocracia, donde lo que quieren es que la gente no piense básicamente, sino que tome odios y tome empatías y poco más, ¿no? Entonces, Milei desde luego tiene particularidades especiales, como las que estaba destacando Pedro, ¿no? De que él se centra mucho en la economía y en las medidas de gobierno económicas y no va por un discurso ideológico más allá de decir liberalismo bueno, socialismo malo. En Europa, fijaros, las soluciones tecnocráticas normalmente se ponen en la mesa cuando se llega a eso que se podría denominar de manera hortera impasse en la política. Cuando se llega a un impasse en la política, lo vimos con Mario Monti en Italia en su momento y lo estamos escuchando ahora en el caso de que la agrupación nacional de Le Pen no consiga una mayoría absoluta en Francia. Esta misma semana en muchos periódicos franceses ya se está aireando el nombre, lo hemos visto en Geopoder esta semana, el nombre de la inefable Christine Lagarde, que a pesar de que la critican por donde pasa, parece que siempre consigue un puesto mejor la siguiente vez. Y ahora mismo pues está diciendo, si no llegara los de Le Pen a tener una mayoría absoluta y no se amistan con los gaullistas republicanos o no se amistan con los de Reconquista de Zemmour, pues bueno, y para no dejar al pato cojo, ya no como pato cojo, me refiero a Emmanuel Macron, sino como un enfermo ya terminal en una silla de ruedas con una asamblea legislativa que no puede legislar, no puede hacerle caso en nada, ni puede tirar adelante nada que le guste a él y demás, pues bueno, en ese momento se está hablando de figuras tecnocráticas. Entonces, el recurso a lo tecnocrático en Europa suele ser cuando el régimen político, la estructura de organización de poder no funciona, y en Europa puede funcionar en muy pocos sitios, sino en ninguno, porque no hay el armatoste de contrapesos, el armatoste institucional oportuno como se hay en los Estados Unidos, para que las cosas vayan mal una temporada, pero luego se corrijan utilizando pues todos los resortes que da la elección de un diputado en distrito, la separación de poderes en origen, etcétera, etcétera. Esto no se da en ningún lugar de Europa y cuando, digamos, se llega a una situación enquistada, el impasse que decía yo antes de broma, pues entonces es cuando aparece la idea de la tecnocracia, ¿no? Es decir, la socialdemocracia, cuando no da más de sí, busca la tecnocracia para salvarse. Lo hemos visto en determinadas crisis, como la socialdemocracia, cuando no sabe gestionar una situación de emergencia, salta a la tecnocracia de los expertos, ¿no? Es que no sabemos cómo tirar adelante este tema, se ha reunido un comité de expertos, por supuesto manipulado por ti, como clase política, pero se ha reunido un comité de expertos que no se ha dicho que va para allá la cosa, ¿no? Acordaros en su momento de lo que ocurrió, os acordáis del Prestige en Galicia, ¿no? Que fue como, mira, yo no me dedico a los buques, ni a los buques que están rotos, ni a los buques que están rotos y llevan petróleo, ¿no? Entonces se ha reunido una comisión de expertos y la comisión de expertos ha decidido tal, y nosotros lo seguimos. Es decir, yo creo que otra de los síntomas de la descomposición de la socialdemocracia es que la tecnocracia parece como el milagro, ¿no?, que puede traer o mantener nuestra sociedad de bienestar, etcétera. Con lo que estaba diciendo Pedro, yo creo que de los dos índices que le ha remarcado, el de presión fiscal, que ha subido tanto, yo me centraría más en el de esfuerzo fiscal, que es básicamente los impuestos relacionados con el PIB per cápita, y allí España, como bien decía Pedro, pues está 18 puntos encima de la media de la Unión Europea. Es decir,
es un país profundamente injusto y que tantos empresarios extranjeros que yo conozco establecidos en España me dicen, oye, yo pensaba que esto era otra cosa, ¿no? Cuando me han empezado, claro, yo me fijé en el IRPF, en el impuesto de sociedades, en la seguridad social, en tal, y para hacer mis números, ¿no? Para crear una empresa en España, pero luego me han aparecido 1000 impuestos locales, 1000 impuestos regionales, 1000 permisos, 1000 autorizaciones, y me he vuelto medio loco, ¿no? Para llevar un negocio adelante. Yo vengo de una tierra que mucho emprendimiento, mucho extranjero también emprendiendo, y es muy complicado para ellos. Fíjate, En José, definitiva, perdona que te interrumpa, sí. un caso que ha afectado precisamente a la empresa donde trabajo. Nos han venido hoy para hacer un cursillo de no sé qué prevención de riesgos, en fin, uno de estos que son obligatorios además, porque si no te pueden pegar, que los pagas, por supuesto. Y en una emisora de televisión nos han estado hablando de cómo nos teníamos que colocar los arneses o los cascos en una obra, para que te hagas una idea de dónde está el nivel, ¿no? O bueno, estos cursillos que pronto tendremos que hacer sobre acoso y feminismo y demás cosas. Sí, así es, pero acuérdate, Xavi, que celebrábamos un cumpleaños esta semana, que es el cumpleaños de que España ya está en el puesto 40 del mundo en Eso competitividad. está muy bien. Así que pues, enhorabuena a esta casta a la que pertenecen todos los que recibían a Milei, como bien comentaba Pedro antes. Pero bueno, hemos celebrado el cumpleaños, ya estamos en el puesto 40 del mundo en competitividad y bajando, ¿no? Hace apenas unos años estamos en el puesto 20 y poco. No era ideal, pero bueno, íbamos ahí sosteniéndonos como podíamos. Ya estamos en el puesto 40. En fin, lo dejo ahí para permitir que haya más rondas de intervención. José, mira, nos has centrado muy bien el balón porque has hecho referencia a que es precisamente un político de la casta quien ha recibido a Milei, ¿no? Pese a ser Isabel Díaz Ayuso y pese a ser una mujer que levanta pasiones en gente que puede estar ideológicamente cercana a Milei, ¿no? En lo económico, lo cierto es que es una mujer que está gobernando una comunidad autónoma endeudadísima y que sigue endeudándose. Por lo tanto, que se vaya el señor Milei a hablar de deuda a Madrid, pues es cuanto menos curioso con una persona que está haciendo pues aquello que él critica, ¿no? En el discurso, Pedro. Estaba viendo cómo el mequetrefe este que estaba en Podemos, o no sé dónde estará ahora, de Ramón Espinar, no sé si fue diputado, concejal, en el mequetrefe este, como digo, diciendo que cualquier psicópata o enfermo que esté contra Pedro Sánchez es condecorado por Isabel Ayuso. Claro, más allá de lo que vaya a parar toda la carrera política de Javier Milei, claro, comparar a Javier Milei con Pedro Sánchez, pues es como comparar un charco con un océano. O sea, Pedro Sánchez es un perfecto analfabeto integral, como toda la caterva política que tiene a su alrededor en el Parlamento, con sus ministros y sus palmeros. Y claro, realmente esta demagogia es la que para mí es intolerante. Pues hablar de Donald Trump como un enfermo, como un nazi, hablar de Milei como un psicópata, como un enfermo, eso es realmente lo que hay que cortar de raíz, porque estos silogismos a la hora de enunciar las cualidades de alguien, por ser un histrión es un enfermo, por decir tal frase es un psicópata, por haber dicho, además siempre sacada fuera de contexto, es el fango donde se mueve toda esta socialdemocracia repugnante, que como digo, que ahí está metida también Isabel Ayuso y toda la plana de la oligarquía parlamentaria, con todas sus variantes ideológicas o políticas. Entonces, bueno, eso para mí es lo que es realmente hay que sublevarse contra ese tipo de denunciados, porque es una falsificación de todas las ideas políticas o económicas que se puedan extraer y que puedan ser válidas, y que de eso trata la política, de polemizar, de la discusión, de la contradicción con argumentos, no de la porquería a la que está acostumbrada España, que es una suerte de plató de televisión donde se está hablando de quién se acostó con quién y dónde fue a pasar las vacaciones tal torero en verano. Bueno, en ese escenario realmente es en el que estamos en España, y desde luego, vuelvo a decirlo, ya quisiéramos tener un político como Javier Milei en España, lo digo claramente.
No sé quién podría estar actualmente en la política que pudiera compararse en esos términos, sin perjuicio de donde acabe su carrera política. Pero desde luego pone el espejo a todas las oligarquías y, como digo, también a Isabel Ayuso, que lógicamente se hace la tonta como si la cosa no fuera con ella. Desde luego Milei hace su papel, tiene una proyección internacional que no va a malgastar, pero desde luego tonto no es. Sabe que Sánchez es un incompetente, pero todas las lisonjas que le lanza Isabel Ayuso, desde luego el 90% serán mentiras. Pero bueno, él juega su papel, desde luego. Entonces, bueno, en ese contexto creo que es necesario todo este tipo de acciones porque revuelven un poco el panorama político y desde luego exacerban desde fuera una situación que desde dentro es un monolito y que no dan paso absolutamente a ninguna idea. Fíjate, a mí me ha llamado la atención en este discurso de Milei, José, te paso la pelota a ti, y cómo frente a otros discursos de los políticos que tenemos dentro de eso que llamamos socialdemocracia, ¿no? Desde Bildu hasta el Partido Popular en España, lamentablemente, porque incluso Vox en muchas ocasiones, porque bueno, todos están jugando a lo mismo, ¿no? Pero ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que no enfrenta a la nación, no enfrenta, como hace incluso Vox muchas veces, ¿no? Hay que ir a por los comunistas, ¿no? Y se refiere a aquellos que han votado a Pedro Sánchez o a aquellos que han votado a Podemos y a la inversa, por supuesto, los que están en el otro lado diciendo lo contrario, ¿no? Este hombre dice que hay que luchar contra el Estado, está llamando a la nación a unirse para ir contra el Estado y eso me ha parecido una novedad viniendo de un político donde, tal y como hemos hablado muchas veces en los programas que hacemos, se genera pues eso que te has llamado la psicopolítica, ¿no? De héroes y villanos, y este hombre, el villano no lo ha puesto en una parte de la nación, sino que lo ha puesto en el propio Estado, lo cual es cuanto menos curioso. Pues me encanta tu apreciación, Xavi, y sobre todo, fíjate, si contraponemos a esto lo que ocurre en España, donde se unen, pero lo que se unen es el PP y el PSOE para llegar a acuerdos con fotografías en Bruselas, para nombrar altos cargos en el Consejo General del Poder Judicial. Ahora llegarán acuerdos para la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, para Televisión Española y para lo que haga falta. Igual que llegaron a acuerdos de tapadillo con el tema de la amnistía, porque con quien más se reunía González Pons no era con el Bolaños con quien más se reunía era con la gente de Puigdemont en Barcelona, con la gente de Junts, y se han estado reuniendo todo el verano después de las elecciones para ver cómo organizamos esto. Es decir, montaremos el show de la amnistía, de que estamos en contra, pero no nos levantaremos en el Parlamento, pero al final esto se aguará, etcétera. Lo mismo ocurrió con Puigdemont. A Puigdemont no lo dejaron escapar de España ni estos, lo que dicen los entretenedores y periodistas de la derecha, ¿no? No lo dejaron escapar ni los socialistas, ni los comunistas, ni los bolivarianos. Lo dejaron escapar un ministro de Interior del Partido Popular. Y luego el Partido Popular hizo lo que tenía que hacer con llamadas a Luxemburgo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a muchos sitios diciendo quedaros el lío y no nos lo mandéis para aquí. En definitiva, en España, en lugar de haber una unión de la nación, o por lo menos una llamada a esa unión de la nación, como tú estabas diciendo, Xavi, pues lo que acaba habiendo es la unión de siempre, la unión que nos hemos dado, la unión de los últimos 40 años donde se unen el PP y el PSOE, porque hay que tener responsabilidad de Estado y peor es que, como nos decían hoy algunos periodistas, ¿no?, de la derecha, nos decían, es que peor es pactar con todo el arco iris este que apoya a Sánchez, pero por lo menos que pacten con el PSOE, con el PP, perdón, que son más normales, ¿no? Y en definitiva volvemos a lo de siempre, ya lo dijimos con las acampadas, ya lo dijimos con ese momento, ¿no?, de calentón, de que al final el PP y el PSOE llegarían a un acuerdo. Se muerden pero no se hacen daño, siempre es lo mismo con ellos. Ahora veréis pues cómo se llegarán a otros acuerdos por sentido y por responsabilidad de Estado y tal. Y ya os digo, empezarán con todos estos altos cargos, bancos de España, Radio Televisión Española, etcétera, etcétera. En definitiva, y por devolveros el balón de nuevo, Milei hace una llamada que se una a la nación, pero a la nación de ciudadanos. Aquí nuestros políticos hacen una llamada, se la hacen a sí mismos para unirse ellos mismos para conseguir los altos cargos del Estado. Pues no nos queda mucho tiempo, así que si os parece os dejo una última intervención ya a modo de conclusión para cerrar este debate de este segundo programa de Terra Crítica. Vamos contigo, Pedro.
para finalizar en los términos que habéis estado ahora charlando, efectivamente es realmente curioso cómo actúan de mala fe todos los que han congregado a Javier Milei, perdón, para condecorar con esa medalla de la Comunidad de Madrid, porque precisamente es a quien iba dirigido su discurso, es contra la casta oligárquica que ha esquilmado un país. Precisamente ha sido esas mal llamadas élites, no solo de política, sino del Estado y todo lo que está a su alrededor, toda la academia, las universidades, los que nos han llevado hasta aquí, porque el pueblo, la gente, como le gustan decir algunos, no ha tomado absolutamente ninguna decisión, entre otras cosas porque no ha podido hacerlo, porque no han tenido ningún tipo de mecanismo para poder realizarlo. En esa arenga hacia la nación, la unión de la nación, como dice él, no dirigir corderos, sino despertar leones, desde luego no estaba nadie de la clase política que estaba allí aplaudiéndole, ni estaba ni estará. Entonces, bueno, esa es realmente la gran una nueva anomalía que se ve en ese discurso, como va dirigido precisamente a aquellos que le condecoran, como si aquello no fuera con ellos, ¿no? Entonces, bueno, esa es realmente la singularidad también, si cabe alguna más, de este presidente argentino, que de luego no deja indiferente a nadie en ningún momento. José, tu conclusión. Pues que la casta no es el socialismo, la casta es aquellos que juegan las reglas del régimen partitocrático. Esa es la casta que tenemos en España. Se digan ellos a sí mismos socialistas o conservadores o liberales o lo que quieras. El que juega dentro del régimen partitocrático está jugando a ser casta. Y mucho de lo que hemos venido explicando, por ejemplo, en el programa anterior, es que parece que la única aspiración que tiene la sociedad civil en España es que, pues, ser casta también, e integrarse en el régimen partitocrático, porque una vez integrados seguro que lo van a cambiar. Y precisamente muchas veces escuchamos a un padre aconsejándole a su hijo que se meta funcionario cuanto antes porque tiene un sueldo vitalicio, en lugar de aconsejarle a que se meta empresario, ¿no? Que es quien va a generar riqueza en última instancia. Así nos va por cuestiones como estas. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Pedro Gallego, gracias por haber estado un día más en Terra Crítica. Pues un fuerte abrazo a los dos y a César Bobadilla, que está también detrás del escenario. José Papi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy grande, hasta la próxima. Y por supuesto gracias a nuestro técnico César Bobadilla, que tal y como decía Pedro estaba detrás de los mandos y al que le queremos agradecer también la labor que está realizando para que nuestra página web geopoder.net tenga pues una nueva hechura, ¿no? La está completamente reformando de arriba abajo y dentro de muy poquito tiempo pues la tendremos operativa para que podáis disfrutar cada viernes de los programas que hacemos para nuestros suscriptores. Ahora también lo podéis hacer a través de la plataforma de Locals, geopoder.locals.com. Seguimos utilizando esta plataforma donde vais a poder ver todos esos programas que estamos realizando cada viernes con José Papi, con criterios mucho más profundos que estos que traemos muchas veces en los programas de actualidad a voz la pluma. Gracias por habernos seguido. Mañana Geopoder Actualidad. Volvemos con más asuntos a esta, tu casa. Un abrazo.